Reciban un cordial saludo. Les habla Manuel Pacheco. Para mí es un verdadero honor poder compartir esta conferencia con ustedes. Inicio por agradecer a todo el equipo organizador que me ha invitado a este importante evento y por agradecer a ustedes realmente que sacan un espacio de su agenda apretada por reunirse con nosotros y poder desarrollar nuevas estrategias para los manejos de nuestros pacientes. Así que para mí es un honor y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes, estos minutos, y hablar un tema que considero muy importante. Y es un tema que considero muy importante porque reconocemos todos el impacto actual que está teniendo la enfermedad respiratoria en el manejo de los pacientes. Pero más que esto, pudiéramos decir que hay un elemento muy importante y no solamente centrado en el coronavirus, sino en el resto de la enfermedad respiratoria y en este caso hablamos de EPOC. Probablemente hayamos tenido mucho tiempo para oír demasiadas cosas sobre esta enfermedad, pero lamentablemente las cifras siguen mostrando cómo la enfermedad progresa y lamentablemente la muerte asociada a EPOC sigue siendo uno de los principales elementos, digámoslo en términos mundiales y locales. Se estima que la EPOC puede ser la tercera causa de muerte en Colombia, de forma que vale la pena que entendamos la necesidad de buscar más la enfermedad, enfrentarnos de una mejor forma a ella y orientar mejor el estudio de nuestros pacientes. Así que queremos hoy hablar sobre las causas de la enfermedad centradas en que no siempre es el tabaco. Creo que uno de los problemas del diagnóstico es que si no vemos que el paciente tiene una asociación importante a tabaco o a combustibles de biomasa, pensamos que el paciente no puede tener EPOC. Y la verdad, vale la pena que revisemos otras causas que se asocian a esta enfermedad, teniendo en cuenta que el subdiagnóstico es muy importante. Gracias nuevamente por esta invitación y vamos a partir de la definición de la enfermedad. Cuando hablamos de la definición de la enfermedad, entendemos entonces el origen y hay un punto muy importante, los síntomas respiratorios persistentes que se acompañan de una importante limitación del flujo aéreo, en general causada por una exposición significativa a partículas nocivas o a gases. Así que nos damos cuenta que hay una expresión importante de elementos que pueden ir causando la enfermedad. No solamente es el cigarrillo. Sí, el cigarrillo es el elemento más importante, pero pueden haber otras causas. Entonces, busquemos esas otras causas y pensemos con ella. Los síntomas los conocemos ampliamente, la disnea, la tos, la producción de esputo, pero realmente pueden encontrarse en muchas otras enfermedades. Así que siempre vale la pena evaluar un poco más nuestro paciente para llegar a un diagnóstico más definitivo. Y lo hemos dicho, es claro que el principal factor de riesgo es el consumo de tabaco, pero hay otros elementos desde lo ambiental, para nosotros en nuestro país muy importante el combustible de biomasa, la exposición a combustibles de biomasa, pero hay un papel relevante, lo estaremos viendo nosotros en contaminación o en otras causas. Eso es lo que vamos a tratar de discutir ahora, porque si bien el principal factor de riesgo es el cigarrillo, debemos entender que no es la única expresión ni la única causa de enfermedad y que si buscamos otros hallazgos, probablemente podamos darle una mejor orientación a la situación de salud de nuestros pacientes. Cuando vemos esto, y esto me parece un reporte muy interesante, es un reporte latinoamericano de la Guía de la Asociación Latinoamericana del Tórax, pues entendemos que la EPOC es un problema de salud pública de primer orden. En cualquier escenario que usted lo quiera poner, está por lo menos casi que dentro de las 10 o muchas regiones casi dentro de las 5 principales causas de morbilidad y de mortalidad. Nuestros pacientes están muriendo de EPOC con un impacto socioeconómico importante y recuerden que se acompaña en gran medida de causas significativas de discapacidad. Los pacientes se limitan cuando entran en fases avanzadas de la enfermedad, pues la capacidad de independencia se pierde y también requieren un apoyo adicional de cuidadores. Entonces, el impacto individual en la persona que sufre la enfermedad es significativo, pero también tenemos un impacto socioeconómico importante como comunidad. Lo hemos dicho, tercera causa de muerte a nivel mundial. Y mire este dato tan importante que nos refiere a LAT. Es de las pocas enfermedades crónicas cuya morbilidad se mantiene en un aumento
sostenido. La morbimortalidad asociada a EPOC sigue. No hemos podido contenerla como ha pasado con otras enfermedades crónicas donde los resultados empiezan a ser diferentes. ¿Será que todavía no entendemos la enfermedad? ¿Será que estamos pensando que fumar es igual a EPOC y un inhalador? Probablemente nos hace falta profundizar un poco más, revisar algunos detalles y buscar otras causas, porque los pacientes se quedan en el proceso y muchas veces reciben tratamientos para enfermedades que no tienen o viceversa, se quedan sin tratamiento para una enfermedad bien importante. Es importante y el estudio de los pacientes nos estamos quedando, yo creo que un poco cortos. Miren cómo el bajo uso de la espirometría es un elemento global. Los pacientes no tienen las evaluaciones completas. Creo que ustedes van a con frecuencia a encontrarse a un momento donde evalúan un paciente y ese paciente les lleva una bolsa llena de inhaladores y no tiene una sola espirometría, ni siquiera sabe qué es eso. Lo decimos como lo decimos en la mayoría de los eventos. Es como estar tratando a un paciente diabético sin haberle hecho ni siquiera una hemoglobina glicosilada. Tal vez necesitamos evaluar mejor a nuestros pacientes para poder obtener mejores resultados y tratar de entender la causa del EPOC. Estas son lo que se plantea de prevalencia de EPOC en Latinoamérica. Para Colombia hablamos de 8.9 aproximadamente de prevalencia, pero entendemos que esto puede cambiar. Ese es un estudio aproximadamente de 2008. Ya está en curso o se está preparando una actualización, pero se plantea por datos epidemiológicos actuales que este 8.9 puede estar en este momento alrededor del 10 o 12%, similar a otros países de la región. O sea que vamos en aumento, tenemos mayores casos de EPOC y probablemente mayores desenlaces de mortalidad asociadas a la enfermedad. Por eso es importante que investiguemos y miremos de dónde vienen nuestros pacientes con EPOC, porque definitivamente el subdiagnóstico y el sobrediagnóstico en esta enfermedad es grandísimo. Muchos pacientes que en algún momento hicieron algún cuadro bronquítico o algún elemento fueron evaluados, se dijo que tenían EPOC y prácticamente se quedaron casi con un tatuaje y muchas veces pues no tenían EPOC. O viceversa, hay un grupo de pacientes que se plantea, esta es una publicación muy interesante del American Journal de Medicina Respiratoria, donde ellos plantean que casi el 70% de los pacientes con EPOC pueden estar infradiagnosticados. Y son pacientes que se la pasan tomando antihistamínicos, ciclos de antibiótico por cuadros bronquíticos repetidos, jarabes para la tos en todas las farmacias. Bueno, y ahí están los pacientes sin un tratamiento determinado, sin un diagnóstico definido y probablemente los encontramos en exacerbaciones graves o después con complicaciones, inclusive pueden llegar a la muerte. Y el sobrediagnóstico pues realmente es alto porque muchos inhaladores para muchos pacientes que realmente no tienen la enfermedad. Entonces, el mensaje es a estudiar mejor nuestros pacientes, a tratar de hacer búsquedas en grupos de riesgo, tamizaje en población seleccionada, que nos pueda ayudar a entender mejor dónde están nuestros pacientes con EPOC, porque todavía no los tenemos, y verificar que los que estén ahí realmente tengan EPOC y no tengan fibrosis pulmonar u otro tipo de patologías. Porque a veces hay un sub o un sobrediagnóstico de esto. Pues digamos que en términos generales es un problema la falta de utilidad de la espirometría. No la estamos usando y la espirometría es una prueba que nos va a orientar muy bien hacia hay patología obstructiva o patología restrictiva y de esa forma poder orientar mejor nuestros pacientes. La edad joven, diagnósticos alternativos, otras comorbilidades que pueden interpretarse de esa manera. En la obesidad la confundimos mucho. A veces hay pacientes que tienen falla cardíaca y terminan orientados hacia patología respiratoria. Entonces creo que este es un mensaje como a trabajar más activamente en el diagnóstico del paciente y en evaluar diagnósticos potencialmente diferenciales que realmente nos puedan marcar pautas diferentes de tratamiento. Y utilizar los métodos diagnósticos que realmente es una evaluación clínica, una espirometría, una radiografía y probablemente usted pueda diferenciar de mejor forma estos grupos de pacientes y orientarse para decidir cuál está en un grupo y cuál está en el otro grupo. ¿Qué pasa en términos generales en nuestros pacientes? Este es un estudio muy importante, reciente de junio de este año, también publicado en American Journal de Medicina Respiratoria, donde ellos evalúan diferentes elementos en pacientes de una población donde hay una importante presencia de enfermedad obstructiva crónica.
y ellos revisan causas principales. Obviamente, fumar se convierte casi que en la causa presente en todos los países o las ciudades donde se hace la evaluación. El tabaquismo pasivo, ya también creo que es muy claro para nosotros el impacto del tabaquismo pasivo, pero mire cómo, por ejemplo, los niveles de educación baja probablemente se asocian a condiciones de salud más difíciles o de vida más difíciles en sitios de hacinamiento con menores recursos, más asociados a contaminación, probablemente más asociados a uso de alternativas de combustibles de biomasa de diferente género, y eso puede favorecer también este tipo de elementos. La alteración del peso, la historia de tuberculosis, y este es un elemento importante en Colombia. Ya tenemos claridad de que haber sufrido tuberculosis es un factor de riesgo para que usted más adelante pueda desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces nosotros también debemos evaluar a su paciente. Algunos a veces ni siquiera lo recuerdan, no tienen claridad del diagnóstico. Mire cómo algunos trabajos, estos trabajos, recordemos que todo el proceso de seguridad y de técnicas de seguridad en el trabajo y protección del trabajador han tomado fuerza de los últimos 15 o 20 años hacia acá. Probablemente anteriormente no teníamos toda esa protección y esos elementos de bioseguridad del trabajador, y todavía tenemos mucho trabajo informal en nuestras regiones y en nuestro país, así que probablemente no todos los trabajadores tengan las medidas de protección asociadas que necesitan, y esas exposiciones por más de 10 años se pueden asociar a enfermedad obstructiva y siguen un grupo de pacientes que se definen como que todavía no los podemos explicar. ¿Será que hay otras causas adicionales que tengamos que identificar en nuestros pacientes? Esas causas de pronto, buscando más, encontramos otros elementos. Miraremos más adelante qué otras posibilidades podemos tener, porque creemos que vale la pena pensar en el paciente y no solo en el fumador, sino en otras causas que lo lleven a que usted plantee un diagnóstico de EPOC. De tabaquismo no voy a hablar mucho, creo que ya es absolutamente claro cómo la prevalencia es importante, tiene una asociación directa, y lo mismo el tabaquismo de segunda mano. Hay varias revisiones de diferentes entidades ya históricas donde se muestra una asociación con un factor de riesgo claro de tabaco de segunda mano, directamente asociado al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva. Pero igual vale la pena interrogarlo porque muchas veces solamente preguntamos si usted fuma, no, y dejamos el interrogatorio ahí, y es importante preguntar si ha convivido, si ha tenido una convivencia cercana con un fumador, porque ya aplicaría para exposición a tabaco de segunda mano. Insistir ampliamente en la necesidad de aplicar todo el Programa Nacional para la Cesación del Consumo de Tabaco. Esto es una política desde el Ministerio de Salud que hemos venido acompañando desde las asociaciones científicas, incluyendo la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Ha participado activamente en la mayoría de los proyectos y procesos de cesación del tabaco en Colombia, así que vale la pena seguir entendiendo este proceso y acompañándolo, y creemos que desde la medicina interna es necesario trabajar activamente en el control del tabaco. Pero hay otros elementos adicionales y conocemos también el componente asociado a combustibles de biomasa, como ese monóxido de carbono, ese dióxido de nitrógeno, ese dióxido de azufre, hasta el formaldehído que se libera, tiene un componente importante para afectar la parte respiratoria, y esas partículas, hay unas partículas que pueden llegar a ser de menos de 10 micras que se van a depositar o van a penetrar más fácil el árbol respiratorio, desarrollando el fenómeno inflamatorio crónico en la vía aérea y la aparición de la EPOC, elemento pues importante y prevalente altísimamente en Colombia. Pero hay otras causas adicionales, como les dije, la hospitalización por patologías respiratorias antes de los 10 años. Esto hay que evaluarlo porque realmente tiene una asociación bien importante, y muchas veces estos niños el crecimiento pulmonar se ve afectado por infecciones recurrentes en esas edades tempranas. Y eso altera de alguna forma el crecimiento y el adecuado desarrollo pulmonar, y pueden verse enfermedad obstructiva pulmonar en edades adultas, así el paciente no fume.
El tabaquismo pasivo ya lo hemos discutido, tuberculosis lo mencionamos y aquí le hacemos una presentación. Esto es parte de las guías colombianas de EPOC, donde como tuberculosis tiene una asociación también a desarrollar posteriormente enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, estos pacientes requieren un control, por eso muchas veces los pacientes después de que se han superado su tratamiento de tuberculosis merecen evaluación posterior y seguimiento, incluyendo espirometrías de control para vigilar que no vayan a progresar a enfermedad pulmonar obstructiva como una secuela tardía de su enfermedad tuberculosa. La historia familiar también parece tener un peso importante, así que estos elementos creemos que valen la pena evaluarlos porque uno de los elementos, como les hemos dicho, que hemos identificado cuando evaluamos diagnósticos tardíos de POC es que si el paciente no fuma, parecía que no tuviera la posibilidad de desarrollar EPOC. Entonces vemos cómo el diagnóstico llega tardío y cuando uno lo interroga, pues el paciente dice que como yo no fumo, pues jamás pensaron de que yo podía tener eso. Y llega el paciente con diagnósticos tardíos o exacerbado. Y sabemos que una exacerbación de EPOC empieza a generar en contra del paciente de su pronóstico y de su calidad de vida. Entonces, el mensaje es a identificar estos como otros elementos que se pueden asociar al desarrollo de EPOC. Este fue un estudio bien interesante de 2018, donde ellos evaluaron exposición diaria a productos de limpieza del hogar. Estuvo más centrado en mujeres que trabajaban, digamos, en servicios generales, que su misión del día a día es exponerse a todos estos productos de aseo y de limpieza. Fue mucho más significativa esta relación en mujeres porque la exposición crónica, que estamos hablando de casi más de 20 años de exposición, acelera la disminución de la función pulmonar y abre espacio para que la exposición a estos productos de forma crónica, no ayudar en la casa el fin de semana, sino como una actividad laboral formal, se constituye en un riesgo para salud respiratoria a largo plazo. Así que hay otros elementos. Entonces, el componente laboral ya lo vimos con exposición a polvos o metales laborales o humos y ahora lo estamos viendo con estos productos de limpieza, la exposición a químicos, humos, vapores, probablemente se asocie también al desarrollo de enfermedad obstructiva pulmonar en el futuro. Vale la pena para evaluar esto y trabajarlo con los grupos de medicina del trabajo en protección laboral. Y hay otro elemento que nos toca a todos definitivamente, que es la asociación a los elementos de contaminación ambiental. Cómo esa contaminación ambiental puede ser significativa para el desarrollo de EPOC. Recordemos que desde que empieza la revolución industrial, la enfermedad respiratoria empieza a tener una expresión diferente, porque apenas aparecen las máquinas, las fábricas, los humos, los carros, empieza a aparecer un componente diferente de enfermedad. Anteriormente uno pudiera decir que la mayoría de enfermedad respiratoria estaba centrada en infecciones, tuberculosis y traumas. Ahora, pues con todo este desarrollo empiezan a aparecer otros elementos y vemos cómo, este es un artículo de JAMA 2019, cómo evaluaron una población, esto es una población de más de 6.000 personas en una región de Estados Unidos, parte de California, cómo ellos miran la exposición a metales pesados, a óxido nítrico y a ozono en unas concentraciones que ya tienen una asociación con contaminación ambiental, desarrollan la mayor posibilidad de desarrollar formas de enfisema sobre 10 años de exposición. Entonces, está la respuesta. Yo creo que no nos podemos quedar que si el paciente no fuma o no cocinó con leña, no puede tener EPOC. Creo que es importante que analicemos esto desde contaminación, exposición laboral, ambiental y vamos a ver otros elementos adicionales. Como les dije, la exposición a largo plazo a estos contaminantes se asoció significativamente con aumento de enfisema, esto evaluado por tomografía y función pulmonar. Y esto se hizo un ejercicio para excluirla como una variable confusora al tabaquismo. Y hay unos factores genéticos, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina. Recordemos que alfa-1 antitripsina es una proteína que se produce normalmente en el hígado con una función a nivel pulmonar y lo que hace es una antiproteasa y tiene una acción antiinflamatoria. Entonces sale del hígado, llega al intersticio, cruza y puede llegar al alveolo pulmonar. Y como sabemos es una antiproteasa. Vamos a tratar de buscar un equilibrio. Se considera o se puede considerar como un reactante de fase aguda y tiene una vía media de 4 a 5 días. Cuando hablamos de déficit de alfa-1 antitripsina, hablamos de una enfermedad genética.
y uno de esos déficits puede convertirse en el desarrollo de un compromiso por enfisema pulmonar o en algunos grados hepatopatía. Y generalmente hay una alteración mutacional en el cromosoma 14. Generalmente cada persona tiene una copia de esto, pero entonces es una enfermedad autosómica codominante y se genera pues con la expresión de dos alelos. Hay más de 120 variantes. Unos son disfuncionales y otros producen realmente deficiencia en los niveles plasmáticos. ¿Y qué ocurre? Lo que hace normalmente es neutralizar el exceso de la elastasa del neutrófilo y de esa forma se evita una degradación excesiva, exagerada de elastina y de colágeno 4. Si nosotros tenemos un déficit, pues entonces la elastasa del neutrófilo podrá caminar libre y empezará a degradar elastina y colágeno 4 de forma acelerada, llevando entonces a formas de enfisema y daño pulmonar y luego la aparición de una clínica similar a la de los pacientes con EPOC. De ahí por eso es importante pensar en esto como otra causa y no sé si cuando les mostré la diapositiva inicial o una de las diapositivas donde hablábamos de diferentes causas y había una parte blanca que decía causas que no conocemos, ¿cuántos de esos pacientes probablemente puedan tener déficit de alfa-1 antitripsina? Tal vez más de los que creemos, porque creemos que esta es una enfermedad que no existe, que es rara, que está por allá, y vamos a darnos cuenta que probablemente no es tan rara como creemos. Entonces, finalmente, con esa producción excesiva o actividad excesiva de la elastasa del neutrófilo, sin nadie que la neutralice, pues habrá mucho compromiso del tejido pulmonar. Cuando esto ocurre, esa acumulación de estos polímeros también en el hígado, pues tenemos diferentes expresiones desde la hepática hasta la pulmonar. Si eso le sumamos los factores ambientales, pues tenemos, digamos, un cultivo perfecto para desarrollar y favorecer la progresión de la enfermedad. Perdón que tuve aquí una falla del fluido eléctrico. Bien, cuando entonces se combinan estos dos elementos, pues como les dije, podemos terminar desarrollando toda una condición completa de enfermedad. Y finalmente, ¿qué ocurre? Se da una reacción inflamatoria amplificada con el déficit que hablamos, empieza a generarse un componente inflamatorio y eso me lleva a que tengamos unos factores de crecimiento, mayor estrés oxidativo y empiece a aparecer enfermedad que puede darse hasta en el 60% de los pacientes en forma de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva. Y muchas veces estos pacientes, si bien hay un factor potencial que puede ser la exposición a estos factores ambientales, no siempre los pacientes son fumadores. Entonces es otra forma de pensar en causas de EPOC más allá del cigarrillo. ¿Qué ocurre entonces cuando se dan los acúmulos? Como hemos dicho, esto puede generar daño hepático, que muchas veces da compromiso neonatal o infantojuvenil, pero puede ser parte del cirrosis del adulto hasta en el 30% de los casos y algunas veces degradar a hepatocarcinoma. Y en el pulmón, pues tenemos EPOC, generalmente con una presentación de enfisema, pero algunas veces puede tener alguna clínica de bronquitis crónica, bronquiectasias y presentaciones a veces variables como en forma de asma. Y puede haber algunos otros componentes cuando esos polímeros se acumulan en otras regiones, entonces podemos tener formas de granulomatosis con poliangeitis o paniculitis neutrofílica. Así que la expresión de la enfermedad es variada, entendiendo que los órganos que más se pueden afectar son hígado y pulmón. Y realmente es más frecuente de lo que uno cree. Aquí hay partes de publicaciones en la American Journal Respiratorio y en CHEST, por ejemplo. Aquí tenemos la prevalencia estimada de enfermedades como fibrosis quística o sarcoidosis, que puede ser de alrededor de 10 o 12 por 100.000. Hipertensión arterial pulmonar, yo creo que probablemente ustedes han visto con pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que es una presentación mucho más baja, o fibrosis pulmonar idiopática, y des en cuenta que el déficit de alfa-1 antitripsina, si bien no es una presentación tan frecuente como otras entidades, puede ser casi de 20 por 100.000. Entonces no es tan baja como lo que nosotros pensamos y vale la pena que la podamos tener en el radar porque estos pacientes están por ahí sin un tratamiento, sin una opción y podemos tener enfermedades importantes. Como obviamente no la estamos buscando adecuadamente,
casi que hasta el 90% de los pacientes pueden estar sin diagnosticar. No todos desarrollan síntomas, dependerá del grado de alteración en la expresión del alfa-1 antitripsina, pero muchos de estos sí, y lamentablemente son confundidos con otras entidades o tratados como una entidad alterna sin superar el déficit de alfa-1 antitripsina. El retraso diagnóstico puede ser de 8 a 3 años, aunque hay muchos que hablan más de 10 años de retraso en el diagnóstico. El 30% de los pacientes son diagnosticados antes de los 50 años. O sea que yo puedo tener pacientes mayores de 50 años con déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Por qué digo esto? Porque nos han generado una idea de que esto es solamente de pacientes jóvenes y que lo debemos buscar solo en un paciente con enfisema de 40 años que no ha fumado. Tal vez debemos buscarlo de una forma más dinámica. No todos los pacientes van a hacer la expresión similar y usted puede encontrar pacientes de mayores edades con déficit de alfa-1 antitripsina que no los habíamos diagnosticado previamente. Entonces la búsqueda tiene que ser un poco más amplia y no centrarlo a un grupo tan corto porque la expresión puede ser más significativa. Y muchos de ellos, como lo hemos dicho, el diagnóstico es tardío. Hay una aproximación que depende de los niveles séricos de alfa-1 antitripsina y esos niveles séricos casi que se espera que estén por encima de 113 miligramos por decilitro. Esta es una prueba de laboratorio que usted puede solicitar. Por encima de 57, usted dice que hay un nivel protector. En general, estos pacientes probablemente no presenten muchos síntomas. Pero si tienen un déficit severo, que son los genotipos ZZ, que son los que no expresan realmente la enzima, esos grupos ya tienen niveles por debajo de ahí, y los niveles por debajo de 57 son niveles que ya pueden generar problemas y ya pueden presentar manifestaciones clínicas significativas. Entonces sabemos 113 hacia arriba, digamos que es un nivel, un umbral de 57 a 113 se considera un déficit moderado y esos pacientes deben recibir un consejo genético, debe estudiarse y debe hacerse una prueba genotípica o screening y screening familiar para identificar la presencia de la alteración. Obviamente si fuman, dejar de fumar, vacunarlos, o sea, todo el tratamiento protector en general, minimizar exposiciones a biomasa laboral y optimizar el manejo del EPOC si ya están diagnosticados. Entonces es muy importante poder hacer la orientación completa. Esto es lo que les digo del alelo. Según la expresión, el Z es el que tiene la deficiencia y generalmente produce compromiso pulmonar y hepática. Y la idea es tratar de identificar esos escenarios porque realmente ahí vamos a tener los problemas más graves, o el NUL, donde el mayor compromiso es pulmonar. El M es el normal, que no tendría riesgo de enfermedad. Entonces, digamos que el déficit de alfa-1 antitripsina no lo podemos diagnosticar solamente con unos criterios clínicos, funcionales o radiológicos. Como les dije, nosotros tenemos la idea de que el déficit de alfa-1 antitripsina solo es del paciente joven con enfisema y a veces con enfisema basal y que no ha fumado. Pero la realidad es que esto se puede diagnosticar en pacientes mayores de 50 años. Y mire cómo aquí el 53% de los pacientes en los que se diagnostica déficit de alfa-1 antitripsina, más de la mitad, son mayores de 50 años. Un 36% pueden hacer enfisema apical. Y muchos de estos, a pesar de otras causas, también tienen el consumo de cigarrillo. Entonces, vale la pena hacer una evaluación integral del paciente y no desgarlo solo, pensar que lo pueden tener solo jóvenes no fumadores, sino ampliar un poco más el diagnóstico. ¿Cuándo buscarlo? Entonces, aquí trajimos el resumen de la mayoría de las guías de los espacios más respetables, la Sociedad Española, la Sociedad Latinoamericana, GOLD, ATS, la Sociedad Europea, para evaluar esto y en qué coinciden. Por ejemplo, esto es de GOLD. Ellos hablan que el déficit de alfa-1 antitripsina, y con base a reportes de la Organización Mundial de la Salud, recomiendan hacer screening en los pacientes con diagnóstico de EPOC. Obviamente, si usted vive también en una región donde la prevalencia es muy alta, pues casi que es obligatorio, pero en general ellos recomiendan hacer screening a los pacientes con EPOC. Mire que esa idea que teníamos, insisto en esto por tercera vez porque
creemos que una de las formas de acercarnos en estas conferencias es dar datos nuevos basados en evidencia y soportados en literatura científica de calidad, y es que no debemos pensar solamente esto en menores de 40 años o en 40 años, ¿no? Aquí hay que pensar en la población en general, y las recomendaciones de las guías es, incluyendo OMS, hacer screening para los pacientes con EPOC. ¿Y en quién pensarlo? En los pacientes con EPOC, pacientes con bronquiectasias, familiares con déficit de alfa-1, pacientes que toda la familia tiene una clínica crónica de disnea y toda la familia, hepatopatías no identificadas, esos eventos de vasculitis o paniculitis que no los identificamos bien, valdría la pena evaluar déficit de alfa-1 antitripsina. Y recordemos que la edad, la distribución radiológica del enfisema o las pruebas respiratorias no nos descartan la posibilidad que exista un déficit y vale, la pena buscarla. Entonces, aquí están recomendaciones: descartar déficit de alfa-1 antitripsina de estos pacientes. En asma también, si tiene un compromiso asociado de asma o bronquiectasias, valdría la pena revisarlo, cuantificar esos niveles, los puede medir en plasma, y dependiendo de los valores, también está la posibilidad de hacer la evaluación del genotipado, que es importante y se toma con muestras de mucosa bucal para evaluarlo, y se hace la prueba. De esta forma, poder tener tranquilidad de que no estamos frente a esto y buscar el reporte. Aquí vemos entonces la presencia del ZZ, que nos habla de la enfermedad en el componente. Está disponible en Colombia ya desde hace un poco más de un año largo. Ya está disponible este kit de genotipado, que es un kit genético que analiza las mutaciones más prevalentes. Se puede evaluar, se puede solicitar, y lo tenemos pues disponible en el país. Así que es una alternativa que podamos entender que existe y que podemos acceder a ellos. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Como siempre, el tratamiento central del EPOC: reducir riesgo, minimizar exposición laboral, que se vacunen, que no fumen, trabajar intensamente en el control del cigarrillo, tratar del control de los síntomas, optimizando el tratamiento del EPOC según las guías, rehabilitación. Creo que este es un elemento que también estamos dejando un poco atrás. La rehabilitación pulmonar es importante en el paciente con EPOC. No pensemos solamente en el inhalador. El tratamiento del paciente con EPOC debe ir más que un inhalador. Tiene una necesidad de tratamiento integral. Cuando se necesite oxigenoterapia, la necesitará vacunación, nutrición como un elemento importante para dar un tratamiento completo. Y en los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, podemos dar terapia de aumento con alfa-1 antitripsina. O sea, ya está disponible, y está disponible en Colombia como alternativa de tratamiento, con el objetivo de cambiar la evolución de estos pacientes y minimizar pues todas las complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad. ¿Qué nos dice GOLD? Aquí vemos entonces tener el diagnóstico de la POC, síntomas y factores de riesgo. Pero recordar que factores de riesgo no es solamente fumar. Aquí la idea es que entendamos que pueden haber otras causas adicionales a fumar o al tabaco de segunda mano. Evaluar historia de infecciones en la infancia, historia de tuberculosis, exposición ambiental, exposición laboral, sitios de hacinamiento, calidad de vida, enfermedades genéticas como el déficit de alfa-1 antitripsina, para llegar a la idea de que cuando yo esté evaluando un paciente, si él me dice yo no fumo, yo no cociné con leña, ni viví con fumadores, no podemos decir de pleno que entonces no tiene POC y que puede ser entonces tómese un jarabe con antihistamínicos. No, tratemos de evaluar y miremos que no hayan otras causas que me estén generando ese componente de POC. Evaluémoslos con espirometría. Es claro, y les he mostrado la evidencia de cómo hay una baja demanda del estudio. Realmente es un estudio sencillo, de bajo costo, no invasivo, que le puede dar muchas luces al clínico para evaluar el paciente. Y ya cuando usted tiene el diagnóstico, pues hacer la evaluación inicial, medir cómo están los síntomas, exacerbaciones, definir la presencia o consumo de tabaco para intervenirlo, buscar déficit de alfa-1 antitripsina como enfermedad genética asociada y tratar las comorbilidades. El manejo inicial, lo que hablamos: los pacientes deben dejar de fumar, vacunemos, los estilos de vida, ejercicio, rehabilitación, nutrición. Y bueno, aquí está todo el componente, incluyendo algo que vale la pena insistir: la técnica del inhalador. No podemos tener una visión inhalocéntrica en el EPOC, solo es inhalador. No, también las
componentes adicionales. Y si usted también va a pensar en el inhalador, pues importante que el paciente sepa cómo manejar ese inhalador. Y bueno, luego hacer todo el seguimiento claro de los pacientes, mirar la respuesta y hacer los ajustes que necesitamos. Si nosotros pudiéramos articular este manejo, probablemente empezaríamos a tener, yo creo, mejores resultados en cuanto a morbilidad y a mortalidad por EPOC. Y creo que hacia allá debemos orientarnos a tener la necesidad de optimizar mejor nuestra mirada hacia el paciente con EPOC y probablemente podamos tener mejores resultados. Hagamos la vigilancia. La espirometría no solo me sirve para diagnóstico, sino para seguimiento. Y si yo tengo un paciente que el BEF1 está cayendo, debo pensar en qué está ocurriendo y tratar de encontrar las causas e intervenirlas y optimizar el tratamiento a la necesidad. Muchas veces la tomografía nos va a ayudar para graduar bien zonas de enfisema, descartar enfermedades agregadas, minimizar las exacerbaciones, son nuestro gran enemigo. Esta es la cuota inicial para tener desenlaces fatales, lamentablemente. Y esto lo hacemos como estructurando bien el tratamiento, reconociendo el origen de la EPOC de mi paciente. Eso me puede ayudar mucho. Si es una enfermedad genética como el déficit de alfa-1 antitripsina, pues necesitará un tratamiento adicional. Si es una enfermedad exposicional, pues probablemente necesitemos intervenir lo que está ocurriendo. Si es por cigarrillo, pues tendremos que trabajar en cesación del tabaco, etcétera. Y por eso es importante reconocer de dónde viene la EPOC de mi paciente. Para alcanzar las metas principales en enfermedad respiratoria, aquí están las dos, es reducir los síntomas y reducir los riesgos. Y cuando hablo de síntomas, pues es mejorar la tolerancia al ejercicio, estado de salud, es mejorar calidad de vida. Y además, al hacer eso, pues reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, de exacerbaciones y finalmente reducir la mortalidad con mejores desenlaces en calidad de vida, que el paciente viva más y viva mejor. Y de esa manera creo que podremos alcanzar mejores resultados. Finalmente, a manera de conclusión, creo que el diagnóstico de la enfermedad respiratoria pues, necesita un enfoque global, evaluando factores de riesgo, caracterizando su patrón espirométrico y de seguimiento. Busquemos a los pacientes para tener mejor respuesta y adherencia al tratamiento para poderle ofrecer a los pacientes una mejor calidad de vida. Muchas gracias a ustedes por la atención. Espero que esto pueda ser útil en su práctica clínica y podamos en futuros escenarios poder intercambiar opiniones al respecto. Gracias de verdad por su compañía, gracias por la invitación, gracias a Dios por la oportunidad y a todo el equipo logístico, gracias también por su excelente trabajo. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.